Antes que nada, ¿qué es Grecia? Porque cada persona puede decir que era una ciudad o una sociedad conformada de personas bárbaras listas para matar o morir, y aunque era algo así, no es de todo cierto, porque mira, recordemos la historia de Grecia. Para ver cómo vivían, ya que en la antigua Grecia se localizaba en la zona oriental del Mediterráneo, y fue en un resultado de la fusión de distintos pueblos que vivieron en el sur de la península balcánica, la costa de Asia Menor y la isla de mar Egeo. Todos ellos compartieron una misma lengua, religión, cultura y territorio, al que llamaron Gelade, y en la que se tuvieron que adaptar para poder sobrevivir en ese ambiente hostil y peligroso, teniendo que crear una economía en el cual se caracterizaba por la gran importación de agricultura, acrecentada todavía más por la pobreza relativa de los campos de cultivo de la geografía de Grecia. A comienzos del siglo VI se desarrolló la artesanía y el comercio, principalmente marítimo, que fueron cada vez más importantes en el periodo clásico, dándoles un respiro para poder decir gracias a Dios por otro día más de vida. Pero no todo era color de rosas. En su sociedad normalmente era esclavista, por lo tanto muy desigual, y estaba conformada por dos grupos de personas, los libres y los esclavos, que nos presentará esta persona a continuación. Bueno, yo les hablaré sobre las clases sociales en Grecia. Los libres eran aquellas personas que no pertenecían a nadie y podrían ser propietarios de esclavos por sus vastas riquezas. De ahí conseguían los ciudadanos, que poseían derechos públicos por los que podrían votar y elegir teniendo cargos en la sociedad, así como elegir entre ellos mismos tales en la política de Atenas. En consecuencia están los no ciudadanos, que normalmente se conocían como mestecos, que normalmente eran extranjeros de otras ciudades que venían a comerciar o ser artesanos en esta ciudad. Luego de esto siguen los esclavos, que estaban desprovistos a cualquier tipo de derechos, tanto hombres como mujeres de esta condición, muy abundantes en Grecia. Estaban privados de su libertad y eran propiedad de los hombres libres o del Estado. Por último siguen las mujeres libres en Grecia. Carecían de derechos políticos, estaban sometidos al varón, ya fuese estado del padre o del marido, y sus movimientos estaban muy restringidos. Pero bueno, eran otros tiempos en donde el patriarcado estaba a todo lo que da. Pero antes de desviarnos del tema, ya con base a todo lo que hemos visto, se estableció una organización económica que durante la época antigua, la economía de Grecia se organizó mayormente gracias a la agricultura, pues la mayoría de su población se dedicaba y obtenía todos sus ingresos gracias a esta industria. La ganadería se basaba en la cría de ovejas, cabros y algunas vacas. Toda la tierra existente pertenecía a la nobleza y el comercio en ese entonces se realizaba por medio de trueques, es decir, cambiando una cosa por otra, ya que en ese momento aún no existía la moneda. Cada familia solucionaba sus propias necesidades, ya que a través de la tierra obtenían alimento, hilo y otros materiales. Aprovechaban al máximo esos recursos naturales y en caso de necesitar otro tipo de bienes simplemente los intercambiaban a otras ciudades, teniendo así como las principales riquezas de la antigua Grecia, que eran tres principales cultivos en la economía, que era el vid, los cereales y los olivos. Pero gracias a eso existieron los impuestos, el terror de cualquier padre de familia hoy en día. Pero en la antigua Grecia era un poco diferente, ya que se basaba en los botines de la guerra, servían como fuentes de ingresos y riqueza a los reyes, a los que había añadido el cobro de impuestos a propiedades ajenas, ya que gracias a eso existía una variedad de impuestos directos, como los que pagaban los artesanos, médicos, escritores, abogados y las grandes fortunas. Incluso los extranjeros, los libertades debían de abonar impuestos de carácter personal, también el arriendo de tierras, la pesca, el comercio aduanal, carga y descarga de mercancía en puertos. La adquisición de derechos de la ciudadanía y la minería estaban sometida a pago tributario. Pero al final de todo esto existieron personas que perduraron en el tiempo por su vasto conocimiento, lo cual lo conocemos hoy en día, tales como Tucídides, quien fue historiador y militar. Pertenecía a la familia de los Filáidas, ligada a figuras famosas de la historia de la ciudad. O Jenofonte, que también fue un historiador y militar filósofo griego, como por sus escritos sobre la cultura de la historia griega, y uno de los más conocidos, Platón, filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, de familia aristocrática, los cuales estas personas llenaban de conocimiento a toda aquella persona ignorante que en aquellos entonces explicaban lo que conocían y entendían en esos entonces, logrando así lo que hoy conocemos de Grecia. Gracias por escuchar.